Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar con esta presentación del portafolio general de Winters, una marca muy reconocida a nivel mundial. En este caso nos va a acompañar justamente la gerente de ventas regional en Perú, que es Yamela Aguilar. Ella se encuentra aquí en esta reunión, ella va a ser la presentadora de este portafolio amplio que también tiene Winters. Vamos a conocer aspectos teóricos, aspectos mecánicos y de funcionamiento y operatividad también de cada uno de ellos, ¿no? Bienvenida Yamela, bienvenidos a todos ustedes, muchas gracias por su tiempo, por su participación y no sé si quieres agregar algo más, Yamela, con respecto a esta presentación. Gracias, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por darse el tiempo para ver hoy un poco más y conocer un poco más acerca de nuestros productos y las aplicaciones. Así que no tengo nada más que añadir, arrancamos. Perfecto. Antes de comenzar con la presentación, no sé si puedes avanzar una diapositiva más. Algo que sí habría que comentar es que en este webinar vamos a estar básicamente sorteando unos dispositivos, ¿no? Unos manómetros para medir justamente la presión para las llantas. Gracias a Winters Instrument por básicamente este regalo, ¿no? Este obsequio que se va a estar sorteando con cada uno de los participantes. Ahora, las bases justamente son las que aparecen en la pantalla, ¿no? Durante la presentación, durante este webinar, irán apareciendo algunas preguntas, ¿no? En las cuales se van a ir respondiendo de forma de que cada uno de ustedes pueda evaluarse también con respecto al cómo vamos a ir viendo y conociendo los aspectos teóricos y físicos también, ¿no? Y de trabajo de los equipos de Winters. Ahora, básicamente cada pregunta tomará alrededor de unos 2 o 3 minutos, ¿no? La verdad, mientras más rápido respondan, tendrán muchas más posibilidades de ganar. Y básicamente este sorteo está solamente validado para los usuarios que se encuentren en Lima, Perú. Eso no significa que más adelante en las próximas reuniones o webinars se pueda actualizar a un público mucho más amplio, ¿no? Básicamente a nivel nacional. Pero por ahora vamos a estar trabajando con estos obsequios solamente en la región de Lima, Perú. Entonces, las preguntas van a ir apareciendo con respecto, vaya avanzando la presentación. Son preguntas muy sencillitas si es que estamos atentos a este webinar, ¿no? Y las instrucciones irán apareciendo también en una notificación. Nosotros como moderadores y Yamela como presentadora también nos irá dando pistas sobre cómo podemos responder correctamente estas preguntas, ¿no? Entonces, Yamela, te dejo la palabra. El público es tuyo. Perfecto, muy buenas noches, muchas gracias en primer lugar a Improcess por la invitación y a ustedes por darse el tiempo y el espacio el día de hoy para poder aprender un poquito más acerca de lo que es instrumentación. Como decía Manuel, la idea de hoy es hacer un poco más dinámico el webinar, así que vamos a ir realizando preguntas durante la presentación. Yo les voy a avisar cuando se den las preguntas, les va a salir en la pantalla la pregunta con las opciones múltiples para que vayan respondiendo, de manera que al final de la presentación tengamos algunos ganadores y se puedan llevar un presente para poder medir la presión en las llantas de sus vehículos. Entonces, bueno, con ese preámbulo arrancamos la presentación de hoy. Mi nombre, como bien decía, es Yamela Aguilar, soy la responsable de Winters para lo que es Perú y el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de los productos Winters, acerca de las aplicaciones que tenemos industriales y algunos casos especiales donde debemos combinar el uso de instrumentos con accesorios para que podamos medir la presión en aquellas aplicaciones y fluidos complicados que tenemos en el día a día industrial. Arrancamos. De todas maneras, durante la presentación, si ustedes tienen alguna duda o consulta, pueden irle escribiendo en el chat o vamos a tener también un espacio al final de la presentación para poder disolver algunas dudas que puedan surgir durante la capacitación. Bueno, entonces arrancamos un poco hablándoles de quiénes somos como Winters. Winters Instrument es una compañía de instrumentación industrial. Nos dedicamos a la fabricación de instrumentos para la medición de presión y temperatura. Son los dos parámetros en los cuales trabajamos.
Nosotros iniciamos actividades en 1953, por lo tanto tenemos más de 60 años en el mercado y nuestro portafolio de manera resumida se ve consolidado en lo que son manómetros, termómetros, sellos de diafragma, interruptores de presión, transmisores de presión, válvulas y accesorios para la instrumentación. Adicional a eso, siempre mencionamos una de las características fundamentales de Winters es que es una de los pocos fabricantes de instrumentación industrial que otorgamos 5 años de garantía en todos nuestros productos. Adicional a eso, también es importante mencionar que al trabajar con Winters no solo están trabajando con un producto de calidad, sino que están respaldados por una empresa seria. Es así que nosotros en Canadá hemos sido galardonados ya por más de 4 años consecutivos como una de las empresas mejor administradas. Eso también es un respaldo de que están trabajando con una empresa seria que está detrás y apoyando a sus distribuidores día a día en cada uno de los países donde estamos presentes. Para lo que es Latinoamérica, como les comentaba, nosotros tenemos las oficinas centrales en Canadá, en Toronto. Para lo que es Latinoamérica, nosotros tenemos oficinas en Argentina, en Buenos Aires y en Uruguay, desde donde coordinamos toda la operación para lo que es Winters Latinoamérica. Y en cada país trabajamos siempre a través de distribuidores para llegar a ustedes con los productos finales. En Argentina contamos con un laboratorio y además un stock bastante amplio para cubrir las necesidades internas del mercado argentino y cubrir emergencias y proyectos urgentes de lo que es Latinoamérica, apoyados en los stocks que cada uno de nuestros distribuidores va generando en cada país. Te hablamos un poco acerca de las certificaciones de calidad con que cuenta la marca. Todos nuestros productos se fabrican bajo norma ISO 9001. Adicional a esto, contamos con otros certificados para cada uno de los segmentos en los que nos encontramos. Es así que contamos con productos con certificados UL, FM, tenemos productos con certificación europea, también tenemos productos con certificación canadiense, tenemos productos bajo la norma CSA de Canadá también, tenemos productos con norma FM, UL para todo lo que son áreas clasificadas, sistemas contra incendios. También tenemos productos con certificación NACE, que es un certificado que otorga la Asociación Nacional de Ingenieros contra la Corrosión, en aquellos productos que van a trabajar en aplicaciones altamente corrosivas para todo lo que es industria alimenticia, sanitaria. Contamos con productos certificados con norma 3A, donde tenemos un paquete de productos que van a estar enfocados en este tipo de segmentos. Y finalmente, toda nuestra gama de productos de instrumentación está fabricada bajo la norma ASME B40, ¿no? Eso como un marco general en cuanto a lo que son las aprobaciones y estándares con los que cuenta la marca. Si vemos de manera resumida el portafolio de productos con el cual trabajamos dentro de lo que es presión y temperatura, tenemos la gran familia de los manómetros, que es nuestro fuerte, donde tenemos una gran variedad de manómetros, desde los más sencillos para usos en todo lo que es servicios dentro de una planta. Tenemos manómetros para lo que es producto, manejo de producto terminado, donde tenemos manómetros totalmente en acero inoxidable. Tenemos manómetros de caja fenólica con frente sólido para aquellas aplicaciones donde se exigen requerimientos de seguridad. Contamos con manómetros para baja presión, manómetros para refrigeración. Tenemos un amplio portafolio en lo que son manómetros. El otro parámetro importante con el que trabajamos, la temperatura, nos abre el portafolio de lo que son los termómetros. Dentro de los termómetros tenemos también una amplia cartera de termómetros, donde vamos desde los termómetros bimetálicos, que son los más usados en la industria. Tenemos lo que son los termómetros de columna vertical, que todavía se usan bastante en el día a día por su alta precisión y su precio bastante económico y accesible al mercado. Tenemos algunos termómetros de conexión remota, algunos termómetros digitales solares para instalaciones al aire libre. Luego tenemos como parte de la familia de la presión lo que vienen a ser los transmisores de presión, donde tenemos los transmisores tipo ciegos. Y en el último año hemos lanzado la parte de los transmisores inteligentes, incorporando a la familia WinSmart dentro del portafolio de productos, donde ya contamos con transmisores de presión con protocolos de comunicación digitales como HART y Modbus. También tenemos lo que son los presostatos o switches de presión, donde tenemos una familia de presostatos con características especiales
más robustos para áreas clasificadas. Y finalmente tenemos la parte de accesorios, que está compuesta por los sellos de diafragma, que son estos accesorios tan importantes que vamos a usar en todo lo que son fluidos con alto contenido de sólidos, fluidos viscosos, fluidos altamente corrosivos o fluidos sanitarios. Todos estos sellos de diafragma nos van a permitir medir la presión en este tipo de procesos, ya sea con un manómetro o con un transmisor de presión. Y la otra parte de accesorios está complementada por la parte de válvulas, donde tenemos algunas válvulas aguja, tenemos algunos accesorios como los tubos sifones para lo que es trabajo con vapor, las torres de enfriamiento para lo que es trabajo con temperatura, algunos amortiguadores de pulsos para lo que es el trabajo con aquellos fluidos pulsantes. De esta manera está compuesto el portafolio de productos de Winters. Entonces vamos a arrancar con la primera pregunta de hoy. Van a ver que en unos minutos, en unos segundos más les va a aparecer en el chat de la presentación una pregunta. Vamos a arrancar con la pregunta número 1, que es de opción múltiple. Todos pueden responderla en línea. Vamos a tener un minuto para que la vayan respondiendo y sus preguntas se van a ir registrando. Entonces ahí tenemos la primera pregunta, y la primera pregunta dice: ¿bajo qué norma realiza Winters la fabricación de sus instrumentos? Opción A, norma EN 837, opción B, norma ASME B40.100 y opción C, ninguna. Pueden responderla, tienen unos cuantos segundos para pensar, marcan su opción correcta y presionan enviar. Creo que hasta ahí todos ya respondieron. Continuamos con la presentación, así vamos a ir combinando las preguntas junto con la presentación. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, habíamos visto el portafolio de productos Winters, cómo está compuesto, bajo qué normas fabricamos nuestros instrumentos y un poco acerca de la historia de Winters y el año en que se fundó, ¿no? Entonces, continuamos ahora viendo algo importante que siempre mencionamos y que es un plus frente a todos los fabricantes de instrumentación que tenemos disponibles en el mercado. Es una de las características que diferencia nuestra marca de toda la demás instrumentación, es la posibilidad de ofrecer nuestros instrumentos, nuestros manómetros propiamente dicho, con el sistema de amortiguación en seco. Esta tecnología para nosotros es el sistema Stabilizer, que es una tecnología que se incorpora en nuestros manómetros, donde se realiza internamente unas modificaciones al mecanismo de nuestros manómetros para no tener que trabajar los mismos con líquido de relleno como la glicerina, y de esta manera poder eliminar la vibración que el fluido transmite a nuestros instrumentos. Como hemos visto en el día a día, siempre en aplicaciones industriales tenemos riesgos de vibración que pueden provenir del mismo fluido o de los elementos que se encuentran bastante cercanos. Y esta vibración es uno de los principales motivos por los que un manómetro se descalibra a mediano y largo plazo. Es por eso que de manera tradicional los instrumentos se rellenan con líquidos que esencialmente son la glicerina, por ejemplo, para amortiguar la vibración que se transmite del fluido al instrumento y evitar que la aguja parpadee constantemente. Sin embargo, en Winters hemos desarrollado una tecnología para ya no requerir el uso de la glicerina como elemento de amortiguación a estas vibraciones. Esta tecnología, que es nuestro sistema Stabilizer, consiste en una cápsula interna que tiene nuestro mecanismo. Dentro de esta cápsula se aloja el eje que comunica el movimiento a la aguja del manómetro, y es ahí donde se rellena esta cápsula con una silicona incompresible, y el extremo de este eje que va alojado internamente se aloja en este compartimiento, y es ahí donde se absorbe la vibración que el fluido pueda transmitir hacia la aguja del instrumento. De esta manera podemos trabajar en aplicaciones con vibración con nuestros manómetros completamente secos. ¿Qué beneficios hemos logrado con esto? Hemos visto que la glicerina al cabo de un tiempo se torna de color amarillo, o al estar enfrente de altas temperaturas se separa en dos fases con goteos o burbujas que se empiezan a pegar al lente del instrumento, dificultando la lectura. Entonces, al no tener un líquido de relleno,
no vamos a tener todo este tipo de problemas. También cuando un manómetro es recalibrable, tenemos que drenar la glicerina, hacer los ajustes en nuestro instrumento y volver a cargar la glicerina para poder hacer nuevamente las verificaciones de calibración. También otra condición que se ha mejorado es que cuando uno trabaja un instrumento con glicerina, solamente podemos trabajar con fluidos hasta 60 grados centígrados. Arriba de eso, la glicerina se empieza a disociar en dos fases. Y mientras trabajamos con un instrumento con sistema stabilizer en seco, podemos trabajar con fluidos hasta 93 grados centígrados. Otro beneficio de usar los sistemas de amortiguación en seco es que al no tener líquido no vamos a tener problemas de ventilación, es decir, que por los cambios de altitud la glicerina empiece a rebalsar, a expandirse y provocar goteos. Vamos a olvidarnos de todos estos problemas. El instrumento se hace mucho más liviano y más fácil en su transporte. Todas estas ventajas nos otorga el sistema de amortiguación en seco que cuenta Winters y con el que podemos recomendar el uso de nuestros instrumentos en aplicaciones que tengan vibración sin tener que rellenar el instrumento con algún líquido. Pues a continuación les voy a mostrar un video donde se compara 3 manómetros, uno que no tiene ningún líquido de relleno, está totalmente seco, ni tiene ningún sistema de amortiguación en seco, un segundo manómetro que tiene como relleno glicerina y un tercer caso, un manómetro que tiene sistema stabilizer. Van a ver cómo se comportan los 3 manómetros frente a unas condiciones de vibración. Me parece que el video estaba sin audio, por favor lo voy a volver a compartir. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Genios del Conocimiento. Los manómetros Winters Stabilizer amortiguan las vibraciones y pulsaciones sin glicerina. La siguiente es una comparación entre un manómetro Stabilizer con un manómetro sin glicerina y un manómetro relleno de glicerina. En el primer manómetro vemos que no tiene ningún tipo de relleno y la aguja tiene una alta vibración. Al lado vemos un manómetro relleno con glicerina. Se puede observar la marca del relleno. Y a continuación un manómetro con tecnología Stabilizer. Como pueden observar, la vibración de la aguja queda completamente anulada. Para más información visita winters.com o winters.com.ar. Bueno, como se pudo ver en el video, en una aplicación de alta vibración se enfrentan los 3 tipos de manómetros y se observa cómo nuestro sistema stabilizer realmente llega a amortiguar esta vibración que el fluido puede transmitir al movimiento de la aguja. ¿Cómo puedo yo identificar que un manómetro de Winters tiene esta ventaja, esta solución incorporada en su sistema? Pues en la carátula de los instrumentos tienen el logo Stabilizer en la parte superior. Y no es que hemos dejado de fabricar la gama tradicional de manómetros con glicerina, la continuamos realizando porque entendemos que es algo a lo que el mercado está acostumbrado, los usuarios, y la glicerina tiene además ventajas también en cuanto a la amortiguación, porque al estar relleno un instrumento con glicerina, prácticamente todo el mecanismo está sumergido dentro de la glicerina y por lo tanto tenemos una amortiguación de todo el mecanismo, por lo tanto no es un sistema que hayamos dejado de trabajarlo, sino que hemos incorporado el sistema Stabilizer en toda nuestra gama de productos, desde los manómetros más económicos como son nuestra serie PEM, hasta los manómetros de procesos como son los manómetros de caja fenólica. Han incorporado esta opción de proveerlos tanto con sistema tradicional con relleno de glicerina o con el sistema Stabilizer. Entonces los invitamos a probar esta tecnología, a que puedan usar los instrumentos sin el líquido de relleno cuando tengamos este tipo de aplicaciones.
Nos vamos entonces a la segunda pregunta del día de hoy. Ahí no se olviden que les va a salir la pregunta en sus pantallas. Y la segunda pregunta dice, ¿el sistema stabilizer es, inciso A, un sistema de protección del instrumento? Inciso B, un sistema de amortiguación en seco. Inciso C, ninguno. No se olviden, después de elegir su opción, presionar el botón que dice enviar para que se registre su respuesta. Y los dejamos unos segundos para que puedan responder y se vayan registrando sus respuestas. Perfecto, entonces continuamos con la presentación. Ahora vamos a entrar un poco más en lo que es la capacitación del día de hoy. Ya hemos visto un poco algunas de las características que nos diferencia dentro del mercado de instrumentación, es nuestro sistema Stabilizer. Ahora vamos a entrar a lo que es la capacitación del día de hoy. Y antes de arrancar con las aplicaciones especiales y las combinaciones de accesorios que tenemos para estas aplicaciones industriales, vamos a arrancar desde lo básico, desde la definición de qué es un manómetro, cuáles son los componentes fundamentales de un manómetro, cómo es que trabaja un manómetro y cómo debo seleccionar un manómetro, que son factores importantes que van a repercutir en una correcta elección de nuestro instrumento para que tenga una mayor vida útil y un desempeño adecuado en cada una de las aplicaciones. Entonces, arrancamos con lo más básico por la definición de qué es un manómetro. Básicamente, un manómetro, en palabras sencillas, es un instrumento de medida de la presión en fluidos. Cuando hablamos de fluidos, podemos estar hablando de líquidos o gases dentro de un circuito cerrado. Eso es importante mencionarlo, que lo que hace el manómetro es medir la presión dentro de un circuito cerrado, ya que si instalamos un manómetro en un circuito abierto, lo que vamos a estar sensando es la presión atmosférica, que para un manómetro la presión atmosférica es igual a 0. ¿Por qué? Les explico. Con este cuadro que tenemos de las normas B40, justamente se puede explicar que la presión absoluta de cualquier sistema está compuesto por lo que es la presión atmosférica y lo que es la presión relativa. Entonces, la presión absoluta o real de cualquier proceso está compuesta por la presión atmosférica, que es una presión que viene dada por la zona geográfica donde nos encontramos, y eso va a depender de la altitud, de la temperatura, humedad de la región. Es algo sobre lo cual nosotros no tenemos influencia y viene dada por la naturaleza de la situación geográfica. Sin embargo, cuando nosotros generamos presión dentro de un circuito cerrado, estamos generando una presión por encima de esa presión atmosférica si hablamos de presiones positivas. Y si hablamos de presiones negativas, estamos hablando de presiones por debajo de la presión atmosférica. Entonces, lo que hace el manómetro es medir una presión relativa. ¿Relativa a quién? A la presión atmosférica. ¿Para qué? Para que cuando la presión que está midiendo sea positiva, significa que es una presión por encima de la manométrica. Y cuando sea negativa o presiones de vacío, estamos hablando de una presión de un circuito cerrado que está por debajo de la presión atmosférica. Es importante saber esto porque lo que mide el manómetro efectivamente es eso, es una presión relativa que también se conoce como presión manométrica, que es uno de los componentes de la presión absoluta. Bajo este entendido de qué es lo que mide la presión, qué presión es la que mide nuestro instrumento, nuestro manómetro en este caso, vamos a ver una vista en explosión para conocer un poco más a fondo cómo está formado un manómetro para entender cómo es que funciona. Entonces, un manómetro, como podemos ver en esta imagen en explosión, está formado por el corazón fundamental, que es el elemento sensor, que es el tubo burdón, que es este tubo en forma de C, que es el elemento sensor por el cual el fluido ingresa a través del zócalo. Esta es la parte inferior que se conecta al proceso, que es un tubo hueco. El fluido ingresa por este zócalo y recorre el tubo burdón, que es un tubo metálico hueco por donde el fluido ingresa. Y cuando la presión es positiva, este tubo tiende a expandirse. Y cuando la presión es negativa, este tubo
tiende a contraerse. Durante este movimiento que realiza de expansión o contracción el tubo burdón, se transmite este movimiento a través de un mecanismo como un reloj, donde tenemos algunos engranajes que transmiten este movimiento y que a través de un eje comunican este movimiento a una aguja. Y esa aguja se encuentra delante de una carátula parametrizada y de esa manera nosotros podemos leer la presión de un proceso en la carátula de nuestro instrumento. Es tan sencillo el funcionamiento de los manómetros y a la vez tan importante el tubo burdón, ya que es el corazón fundamental del manómetro y es la parte que va a estar en contacto con el fluido mismo que estamos trabajando, sea un gas o sea un líquido. Es por eso que cuando vamos a seleccionar un manómetro es muy importante que sepamos con qué fluido estamos trabajando. ¿Para qué? Para garantizar que las partes en contacto con este fluido sean compatibles. Es por eso que podemos trabajar con diferentes materiales en lo que es el zócalo y el tubo burdón, que son las partes húmedas de nuestro mecanismo. Si nos vamos a la parte delantera, luego encontramos lo que es la carátula del instrumento, que normalmente viene en doble escala. Acá en Perú trabajamos bastante en lo que es PCI bar y en lo que es minería también encontramos en algunas ocasiones escalas en PCI, kilogramos centímetro cuadrado. Para sellar toda la parte delantera tenemos lo que es la aguja, tenemos el lente, que puede ser en diferentes materiales. Tenemos lentes de policarbonato, lentes de acrílico o lentes de vidrio de seguridad cuando son aplicaciones que exigen mayor seguridad en el proceso. Todo esto viene cerrado en la carcasa delantera del instrumento, sellado por un aro, que puede ser un aro patentado, sellado, o puede ser un aro tipo bayoneta para que se pueda desensamblar de la carátula del instrumento cuando el instrumento es recalibrable. Eso va a depender mucho de la serie de producto con la que estemos trabajando. Y todo esto se cierra a través de una carcasa trasera, que en realidad es una cavidad donde va inserto el tubo burdón, donde se aloja todo el tubo burdón y el mecanismo de nuestro instrumento, que puede venir de igual manera en diferentes materiales, desde acero inoxidable 316, acero inoxidable 304, dependiendo la serie de producto con la que estemos trabajando. En algunos casos, esta carcasa posterior puede tener este tapón de escape de sobrepresión, que es un elemento de seguridad para cuando trabajamos con altas presiones, para que en caso de que el instrumento se someta a alguna sobrepresión, esa sobrepresión sea liberada por la parte trasera del instrumento. No todas las series ni todos los fabricantes ofrecen este tapón de sobrepresión. Va a depender mucho de la serie con la que se esté trabajando y los rangos de presión. De esta manera cerramos todo este paquete y tenemos la carcasa de nuestro instrumento y podemos ver nuestro manómetro totalmente armado. Serían las partes fundamentales dentro de un manómetro. Entonces ahora tenemos la siguiente pregunta, la pregunta número 3. Enseguida les va a aparecer en la pantalla. Bueno, la pregunta número 3 nos dice, un manómetro mide la presión A, absoluta, B, la presión atmosférica, C, una presión relativa. No se olviden después de escoger la pregunta que ustedes consideran como su respuesta correcta, presionar el botón enviar. Continuamos entonces. Como habíamos visto, dentro de las partes fundamentales que conforman un manómetro, hemos visto que el tubo burdón es el corazón mismo del instrumento, ya que es el elemento sensor. Este es un sistema, como han visto, analógico. Mide presiones desde vacío hasta 20.000 psi. Y como han visto, por que el fluido ingresa por las partes internas del tubo burdón, debemos garantizar que el fluido con el que trabaje sea un fluido gaseoso, sin contenido de sólidos o líquido de baja viscosidad y no cristalizante. Esto es muy importante porque si tenemos un fluido que sea de alta viscosidad o con contenido de sólidos, todas estas cavidades internas del instrumento se van a atascar con estos sólidos y no vamos a poder leer la presión del proceso. Entonces es importante que cuando vayamos a conectar nuestro instrumento de manera directa al proceso, garanticemos que sea un fluido que no tenga nada de contenido de sólidos y si es líquido, que sea un fluido con baja viscosidad y que no tienda a cristalizarse. ¿Cómo trabaja el tubo burdón? Vamos a verlo en un video para que quede
de manera clara la forma en que trabaja este tubo burdón. De todas formas, como les había explicado, lo que hace el tubo burdón es expandirse o contraerse ante los cambios de presión que puede estar sensando. Para esto, en Winters tenemos 3 tipos de tubos burdones con los cuales fabricamos nuestros instrumentos. El tubo C es uno de los más comunes que usamos, que va desde 15 psi hasta 1000 psi. Luego tenemos el tubo burdón tipo helicoidal, que como ven es muy parecido al tubo C, pero que tiene una espiral justamente en la parte central para aumentar su resistencia a la deformación. Es por eso que este tubo burdón se usa en altas presiones, arriba de 1000 psi. Y tenemos un tercer tipo de tubo burdón, que es el tubo burdón tipo cápsula, que este es un tubo burdón bastante especial, pensado en aplicaciones de baja presión, donde necesitamos una alta sensibilidad ante los cambios de presión y necesitamos una resistencia a los arranques bruscos de presión. Entonces tenemos estos 3 tipos de tubos burdones. Era importante mencionar esto antes de que vayamos a ver un video de cómo es que trabajan un tubo burdón dentro de un manómetro. Ahora sí les comparto el video. Bienvenidos a otro módulo de Genios del Conocimiento. En el día de hoy aprenderemos cómo funciona un manómetro. Hay muchos tipos de elementos sensores utilizados en los manómetros. El más popular es el tubo de Bourdon. Es la parte del manómetro que convierte la presión del medio en un desplazamiento mecánico mostrado por la aguja en la carátula. El tubo de Bourdon en forma de C se puede encontrar en manómetros que miden desde 15 psi hasta 100 psi. El tubo de Bourdon helicoidal es para presiones utilizadas en aplicaciones de 1500 psi o más. Lo que hace que resista la alta presión es la parte espiral del tubo de Bourdon. Los tubos de Bourdon de Winters son de tipo sin costura, lo cual significa que solo hay 2 puntos soldados en las partes húmedas. El mecanismo de cápsula es utilizado en aplicaciones de baja presión, menores a 10.000 psi. El tubo de Bourdon sin costura y el espiral se mueven verticalmente, en cambio el de cápsula se mueve horizontalmente para medir la presión. Tanto sea para la medición directa como para el tubo espiral, los sensores de medición utilizan un mecanismo que se encuentra directamente sujeto a la aguja. La medición directa se encuentra en los manómetros pequeños, usualmente utilizados para equipos neumáticos o extintores de incendio. Para más información sobre la instrumentación de Winters, contáctese con su representante local o visite winters.com o winters.com.ar. Perfecto, entonces con ese video queda claro cómo es que trabaja un manómetro. Han visto cómo trabajan los 3 tipos de tubos burdones que tenemos. Algo importante dentro de la conformación del manómetro, habíamos hablado un poquito acerca de los líquidos de relleno, para explicarles el sistema stabilizer, para poder amortiguar las vibraciones que puedan transmitir los fluidos o los procesos a nuestros instrumentos. Normalmente se tiende a rellenar los instrumentos con algún líquido. El más común usado es la glicerina, que lo que hace es amortiguar la vibración y el golpeteo y desgaste mecánico que pueda transmitir las vibraciones al instrumento para mejorar su desempeño y aumentar la vida útil del instrumento, ¿no? De manera tradicional se rellenan los instrumentos con glicerina. La gama estándar de Winters también viene rellena con glicerina como líquido de relleno. Sin embargo, la glicerina tiene algunas condiciones, como les mencionaba, que solamente puede trabajar en rangos de temperatura desde menos 20 hasta 60 grados centígrados. Si trabajamos con aplicaciones por encima de los 60 grados, se recomienda que se use otro tipo de líquido de relleno, que pueden ser las siliconas, que tienen un espectro más amplio de temperatura, que pueden trabajar hasta 200 grados centígrados. O algunos líquidos especiales que se pueden requerir si es que tenemos alguna aplicación donde se desea algún líquido inerte o si tengamos algún riesgo de reacción, tenemos algunos líquidos especiales como algunos halocarbonos. Sin embargo, lo más común usado es la glicerina o los rellenos de silicona. Y en Winters podemos ofrecer los sistemas de amortiguación en seco. Otro dato importante dentro de lo que es dentro de lo que forma las partes de un manómetro es la carátula. Y dentro de la carátula lo más importante que tenemos ahí es la elección del rango. Es una pregunta que constantemente debemos hacernos cuando vamos a solicitar un instrumento para alguna aplicación que tengamos. La elección del rango es muy importante, ya que de eso también va a depender
el desempeño correcto de nuestro instrumento, la exactitud de nuestra lectura y la vida útil que vaya a tener nuestro instrumento. ¿Cómo es que debemos elegir el rango de un manómetro? Lo primero que debemos saber es la presión nominal o normal de nuestro proceso. Con esa información nosotros podemos ir a seleccionar nuestro instrumento, para lo que se recomienda que la escala del manómetro debe siempre ser el doble de la presión nominal de nuestro proceso. ¿Qué significa esto? Si por ejemplo tenemos un proceso que normalmente opera a 80 psi, nosotros debemos elegir un manómetro tal que doble esta presión, es decir, vamos a buscar un manómetro que vaya en un rango de 0 a 160 psi. ¿Para qué? Para que nuestra presión nominal del proceso se ubique siempre en la parte central de la escala de nuestro manómetro. ¿Y por qué motivo se sobredimensiona de esta manera los manómetros? Pues son básicamente por dos razones. La primera, porque en todo proceso operativo, cuando arranca, siempre tenemos picos de presión. Y estos picos se va estabilizando conforme el proceso va entrando en equilibrio. Sin embargo, si nuestro manómetro ha sido seleccionado en un rango de presión muy próximo a la presión de nuestro proceso, puede que en estos primeros picos de arranque se someta a nuestro instrumento a una sobrepresión y se descalibre y quede dañado prematuramente. Entonces, cuando yo sobredimensiono la presión de mi instrumento al doble de la presión nominal de mi proceso, estoy protegiendo a mi instrumento contra estos riesgos de sobrepresión que podemos tener en los arranques. Y un segundo motivo es que de acuerdo a la norma ASME B40 bajo la cual fabricamos los instrumentos, se clasifican los instrumentos por su grado de exactitud. ¿Qué es la exactitud? La exactitud, la norma lo define como la proximidad de una medición respecto al valor verdadero. ¿Qué se considera como valor verdadero? El valor de un manómetro patrón. Es decir, cuando nosotros llevamos a calibrar un instrumento, lo que se hace es comparar la medición de nuestro manómetro con la medición de un manómetro patrón en diferentes puntos de la escala, verificando que en cada punto no se sobrepase el grado de exactitud que tiene ese instrumento. Cuando sobrepasa este valor, se puede decir que el manómetro está descalibrado y se debe realizar algunos ajustes si el instrumento es recalibrable, o en su defecto desecharlo en caso de que el instrumento no sea recalibrable. Entonces eso es lo que se va haciendo comparando punto por punto respecto a los valores verdaderos de un manómetro patrón. Y esta exactitud viene dada por un porcentaje. Si ustedes se fijan, los grados de exactitud se clasifican desde el grado D hasta el grado 4A. En Winters fabricamos instrumentos desde el grado B hasta el grado 2A para lo que es aplicaciones industriales, y tenemos alguna instrumentación de laboratorio con mayores grados de precisión. Sin embargo, como en el ejemplo, tenemos en la imagen un instrumento, un manómetro de las series más económicas que tiene un grado de exactitud B. ¿Qué significa ese grado de exactitud B? La carátula del instrumento se divide en 4 cuadrantes. 3 son operativos dentro de la escala, donde tenemos el cuadrante inferior, un cuadrante superior y la parte central. Entonces, un manómetro que tiene un grado de exactitud grado B significa que tiene en la escala inferior y en la escala superior una exactitud de 3%. ¿Qué significa esto? Como habíamos dicho, este valor de exactitud es un porcentaje. Y para yo determinar más, menos cuántos PSI de error es tolerable en este instrumento, lo que debo hacer es multiplicar este porcentaje por la escala máxima de mi instrumento. Es decir, si yo tengo un manómetro de 0 a 100 PSI, significa que ese manómetro va a tener un error de más menos 3 PSI en los extremos inferior y superior. Mientras que en la parte central vamos a encontrarnos con la zona de mejor precisión del instrumento, de mayor exactitud del instrumento. Entonces, en esta zona tenemos un 2% de precisión, de exactitud, lo que significa que tenemos más menos 2% de error. Si vamos viendo, mientras mayor grado de exactitud tiene el instrumento, es menor el porcentaje de exactitud que representa. Por ejemplo, un instrumento grado 1A
significa que tiene una exactitud de 1% en toda la escala. Un instrumento grado 2A significa que tiene una exactitud de 0,5% en toda la escala. Y si yo quiero determinar, como les había dicho, el margen de error permisible, voy a multiplicar este porcentaje por la escala máxima de mi instrumento para determinar la tolerancia permitida de la medición de este instrumento. Entonces, cuando yo selecciono, como habíamos dicho, doblando la presión nominal del proceso, también estoy garantizando que voy a estar trabajando en la zona de mayor precisión del instrumento, además de proteger de los riesgos de sobrepresión que se dan en todo proceso. Es por este motivo que elegimos de esta manera el rango de nuestro instrumento. Una vez que ya hemos elegido el rango de presión de nuestro manómetro, lo último que nos falta definir son el tipo de conexión que necesitamos. De manera estándar, en Winters fabricamos toda nuestra instrumentación con rosca NPT, sin embargo tenemos instrumentación con rosca BSP u otras roscas especiales para alta presión. Sin embargo, las más comunes que vamos a encontrar son los manómetros con conexión inferior, los manómetros de conexión posterior central, los manómetros de conexión posterior céntrica o conexión posterior inferior, donde vemos que la conexión está desplazada hacia la parte inferior de la carátula de nuestro instrumento. Si deseamos montar nuestro manómetro dentro de un tablero, tenemos lo que son los soportes, tanto la brida frontal como la brida posterior, que son accesorios para el montaje de nuestro instrumento. Una vez que tenemos toda esta información, ya podemos irnos a seleccionar nuestro instrumento adecuado. Pero antes tenemos la siguiente pregunta. Tenemos la pregunta número 4. Ahí se nos despliega la pregunta número 4. Y la pregunta número 4 dice, los manómetros se clasifican por, de acuerdo a, inciso A, su grado de precisión, inciso B, de acuerdo a su tamaño de dial, inciso C, de acuerdo a su rango de presión. Escogemos la respuesta correcta y no se olviden presionar la casilla que dice enviar. Continuamos entonces. Una vez que ya hemos visto cómo es que trabaja un manómetro, cuáles son las partes que componen un manómetro, ya estamos listos para revisar y hacer nuestro checklist de qué información necesitamos para poder seleccionar nuestro instrumento de manera correcta. Entonces, ¿qué información necesitamos? Lo primero y la base fundamental es conocer nuestra aplicación, saber con qué fluido vamos a trabajar. Es muy importante saber si es un gas, si es un líquido, si el fluido que tenemos es corrosivo, si tiene o no sólidos en suspensión, para ver si vamos a necesitar algún accesorio para montar nuestro instrumento al proceso o si vamos a poder montarlo de manera directa. Necesitamos conocer este fluido para determinar los materiales que vamos a seleccionar para las partes internas y tubo burdón de nuestro instrumento. Necesitamos, además de conocer el fluido, saber si la aplicación en la que va a estar instalado nuestro instrumento tiene presencia de vibración, la vibración es muy fuerte, el fluido es pulsante o tenemos altas temperaturas, o si va a trabajar dentro de planta o va a trabajar a la intemperie. Es muy importante no solamente conocer los datos del fluido, sino también saber los datos de la aplicación. Entonces es importante que cuando vayamos a seleccionar un instrumento, nos proporcionen toda esta información para que con esta información podamos asesorarlos tanto como Winters o como el distribuidor InProcess en lo que es la selección del instrumento adecuado. Una vez que tenemos estos datos, lo siguiente que tenemos que saber son ya los datos constructivos del instrumento que vamos a seleccionar. Y ahí ya nos vamos a ver qué tamaño de dial necesito. Necesito un dial chiquito o un dial grande si va a ir montado cerca de un caldero y voy a necesitar hacer una visualización a larga distancia. A lo mejor voy a necesitar un dial de 6 pulgadas para arriba. Necesito saber qué rango de presión voy a necesitar y hemos dicho que para eso tengo que conocer la presión de mi proceso que voy a medir y en función a eso determinar el rango de presión que voy a requerir para mi instrumento, en qué unidades voy a necesitar hacer esta lectura. Lo más común es que venga en escala dual, PCI-bar. ¿Qué tipo de conexión voy a necesitar para mi instrumento? Una conexión inferior, posterior,
Si mi fluido no tiene sólidos en suspensión, no es viscoso, voy a poder conectar mi manómetro directamente al proceso, ya sea a la tubería, al tanque. Pero si mi fluido tiene algún sólido en suspensión o es viscoso, voy a necesitar adicionar accesorios a mi manómetro para que pueda montarse al proceso, como pueden ser los sellos de diafragma, las torres de enfriamiento u otro accesorio en función de la información que hayamos recibido respecto a la aplicación. ¿Qué exactitud necesito en mi instrumento? Puede que muchas veces sepamos que necesitamos una alta precisión de 0.5%, porque es el error permitido que podemos darnos. Entonces es importante también que sepamos este valor cuando vayamos a seleccionar nuestro instrumento o cuán crítico es nuestro proceso para saber cuánto de desviación podemos tener en esa lectura. Y finalmente, si vamos a requerir algún certificado adicional, si vamos a necesitar algún certificado de calibración, algún certificado de materiales, es importante que siempre informemos qué tipo de certificado vamos a requerir de acuerdo a la aplicación que tenemos. Una vez que tenemos toda esta información, podemos ir a seleccionar nuestro instrumento de manera adecuada. Entonces vamos a empezar a ver algunas aplicaciones especiales que se dan en la industria para diferentes casos. Entonces arrancamos, por ejemplo, con una industria química. En una industria química normalmente tenemos fluidos corrosivos, tenemos fluidos abrasivos, donde no podemos montar nuestros instrumentos de manera directa al proceso porque los aceros inoxidables terminan deteriorándose al cabo de un tiempo. En esta imagen, por ejemplo, tenemos una aplicación donde tenemos fluido con alto contenido de cloro, que como ustedes pueden ver, todas las tuberías, por ejemplo, son en materiales plásticos, no se usa para nada acero inoxidable, y donde vamos a recomendar por la aplicación que usemos un sello de diafragma porque no podemos montar nuestro manómetro de manera directa al proceso, sino que tenemos que aislarlo, y es ahí donde cobran importancia toda la parte de los accesorios. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, tenemos un manómetro de caja fenólica, que es esta caja plástica bastante resistente, que se recomienda para ambientes agresivos, altamente corrosivos, donde un acero inoxidable queda deteriorado después de un tiempo. Recomendamos que se usen las cajas de material fenólico. Y este manómetro está ensamblado a un sello de diafragma bastante particular. Tenemos, por ejemplo, este es nuestro sello de diafragma serie D12, en el cual todas las partes en contacto con el fluido son en material teflonado, son de PTFE, ¿no? Que básicamente es un elemento inerte que no va a reaccionar a diferentes ácidos, minerales fuertes, bases orgánicas, y que nos va a poder permitir trabajar de manera segura en ese proceso y poder tener una lectura de presión en nuestro instrumento. En este caso, todas las partes en contacto con el proceso son de material teflonado, tanto el sello de diafragma que tiene en la parte interna como la parte del zócalo. Si seguimos en aplicaciones en industrias químicas, puede que tengamos también fluidos viscosos, por ejemplo. Los fluidos viscosos ya hemos visto que no se puede medir la presión directamente con un manómetro montado al proceso, porque los orificios por donde ingresa el fluido son de diámetros bastante reducidos, y es por eso que también debemos usar sellos de diafragma cuando vayamos a trabajar con fluidos viscosos. Y si además de viscoso es un fluido que tiende a solidificarse cuando baja de temperatura, con más razón vamos a necesitar algún sello de diafragma especial, como son los sellos bridados de conexión rasante. Por ejemplo, en esta imagen tenemos igual un manómetro de caja fenólica que está ensamblado a un sello de diafragma de conexión bridada, que es nuestra serie D44, que puede venir en diferentes materiales dependiendo de la compatibilidad con el fluido. Por ejemplo, tenemos materiales como el inox 316, que es nuestro punto de partida. De ahí tenemos materiales más resistentes como el tantalium, hastelloy, teflonados o incluso algunos otros materiales especiales en los que podemos fabricar en función de la compatibilidad con el fluido que vamos a trabajar. No debemos olvidar que cuando nosotros usamos un sello de diafragma, el fluido no logra ingresar dentro de las partes internas de nuestro manómetro, sino que el fluido entra en contacto con este diafragma, y es este diafragma el que transmite esa presión del proceso al instrumento. Entonces, son los materiales del diafragma que deben ser compatibles con este fluido para poder garantizar la operación de ese proceso.
Algunas otras aplicaciones industriales que encontramos son las aplicaciones sanitarias, que las encontramos en lo que son industrias de bebidas, industrias de alimentos, farmacéutica, donde sabemos que todos los productos que van a estar en contacto con el producto mismo terminado del proceso, vamos a requerir materiales especiales como los aceros inoxidables 316L, vamos a requerir materiales que tengan un electropulido especial menor a los 0,8 micrones, y que además cuenten con su certificado 3A o EHDG, que son las dos normas que certifican a los productos sanitarios. En Winters contamos con una gama de productos para este tipo de aplicaciones que cuentan con el certificado 3A, que es emitido por la Sanitary Standards Inc., que lo que hace esta norma es certificar y garantizar que los materiales con los que se ha construido el instrumento cumple con los procesos y características de fabricación para garantizar la seguridad de grado alimenticio de ese producto, es decir, que tiene un electropulido especial, que tiene en su diseño la menor cantidad de puntos donde se puedan quedar sólidos en suspensión y contaminar el proceso. Tenemos una gama de manómetros que vienen con certificado 3A, que es nuestra serie de productos PSQ y nuestra serie PAG, que son unos manómetros que ya vienen soldados de fábrica a un sello de diafragma tipo clamp para que se pueda conectar de manera fácil y sencilla. La conexión clamp es una conexión que normalmente se usa en tipo de aplicaciones sanitarias. En este caso, el manómetro ya viene soldado desde fábrica en una sola pieza con su conexión directamente a clamp. Y todo el instrumento cuenta con su certificado 3A, es nuestra serie PSQ, que la fabricamos en diales de 2.5, 4 pulgadas y para rangos de presión desde vacío hasta 1000 psi. Algo importante mencionar es que todas las series de productos que tenemos en Winters se fabrican en versiones de vacuómetros, en versiones de manómetros y manovacuómetros, que son los que combinan lecturas de presiones negativas hasta presiones positivas. Ahí tenemos dos series de manómetros que cuentan con la certificación 3A. Complementando la parte de la gama sanitaria, en este tipo de aplicaciones tenemos también la parte de los sellos de diafragma sanitarios, donde tenemos el sello tipo clamp, como en la versión del manómetro que vimos hace unos segundos, o también los sellos sanitarios roscados, con rosca SMS o DIN 11851, tanto en su versión hembra como versión macho, que también es un sello de diafragma sanitario que podemos ensamblar a manómetros Winters totalmente de acero inoxidable de manera local, o podemos ensamblarlo o enviarlos ensamblados desde fábrica. Entonces tenemos ahí la posibilidad de ensamblar sellos de diafragma sanitarios a manómetros de la gama de productos. Y además de medir la presión en un proceso sanitario, necesito enviar una señal de comunicación de 4 a 20 mA, también tenemos lo que son los transmisores de presión para aplicaciones sanitarias, que ya vienen soldados en una sola pieza a la conexión clamp. Todo el instrumento también posee el certificado 3A, apto para este tipo de aplicaciones en un rango de presión de 0 a 1000 psi, es nuestra serie LST. Y tenemos otra aplicación donde tenemos fluidos con gran contenido de sólidos en suspensión, como es el caso del tratamiento de aguas residuales o el tratamiento de agua propiamente dicho, donde tenemos sólidos y restos de arenas durante el proceso. No vamos a poder medir la presión colocando directamente nuestro manómetro al proceso o a los tanques, ya que vamos a tener problemas de obstrucción en toda la línea. Para todo lo que es fluidos viscosos con alto contenido de sólidos y que además podrían o no ser corrosivos, tenemos en Winters una gama de sellos de diafragma especiales para estas aplicaciones, donde por ejemplo de los sellos que recomendamos para todo lo que es tratamiento de aguas residuales y aplicaciones en minería con alto contenido de sólidos, son los sellos tipo ISORINC, que como ven es un aro que se monta entre las tuberías del proceso y el fluido pasa internamente por el diámetro de este aro que se monta entre las tuberías, y en su recorrido por este aro interno transmite la presión del proceso hacia el instrumento. ¿Cómo lo hace? Este sello de diafragma tiene en sus partes internas una goma de EPDM o de otro tipo de gomas especiales, dependiendo de la compatibilidad con el fluido,
que viene relleno también de un líquido especial, que es el que hace la transmisión de la presión del proceso hacia el instrumento. Este tipo de sello de diafragma tipo D81 viene diseñado especialmente para trabajar en industria minera, en fluidos con alto contenido de sólidos, en lo que es industria de papel y pulpa, pudiendo nosotros conectar este sello de diafragma desde diales de 1 pulgada hasta 24 pulgadas. Y aprovechando el uso de este tipo de sellos de diafragma IsoRing, podemos incluso conectar 2 instrumentos a ese proceso y no solamente monitorear la presión con un manómetro, sino también enviar alguna señal de comunicación con un presostato o con un transmisor de presión. Como ven en esta imagen, este es un sello de diafragma que se recomienda en este tipo de aplicaciones porque va montado entre las mismas tuberías por donde recorre el fluido. De esta manera no tenemos que hacer una derivación y un cuello donde normalmente también se atasca sólidos cuando tenemos fluidos de este tipo, ¿no? Entonces la ventaja es esto es prácticamente un sello de diafragma que es inatascable para este tipo de aplicaciones. Si tenemos alguna otra aplicación donde sabemos que vamos a tener riesgos de vibración, y esto se da normalmente cuando instalamos nuestros instrumentos a la descarga misma de las bombas, más aún si es una bomba de una gran potencia, sabemos que el motor va a generar una vibración, y la vibración es una de las principales fuentes de falla dentro de lo que son los instrumentos. Entonces, si tenemos algunas aplicaciones con vibraciones o con fluidos que van todo el tiempo oscilando, fluctuando, vamos a seleccionar un instrumento que tenga el sistema de amortiguación en seco Stabilizer para que pueda amortiguar estas vibraciones, o un sistema que tenga algún líquido de relleno para poder amortiguar y que nuestro instrumento trabaje en estas aplicaciones de vibración y podamos prolongar su vida útil del instrumento. Si tenemos alguna aplicación en industria en lo que es baja presión, donde necesitamos medir presiones de vacío hasta 5 psi, normalmente presiones de 80, 100 milibares, 400 milibares hasta 500 milibares, no vamos a poder hacerlo tampoco con un manómetro común con tubo Bourdon tipo C, debido a que no es el instrumento adecuado para ese tipo de bajas presiones, sino vamos a necesitar instrumentos mucho más precisos y que tengan otro tipo de tubo Bourdon, como es el tubo Bourdon tipo cápsula, que vimos anteriormente en lo que es los tipos de tubos Bourdones que tenemos, que sea lo suficientemente sensible como para poder trabajar en estas condiciones de baja presión. Entonces tenemos una serie de manómetros que vienen enfocados para este trabajo en bajas presiones, que es nuestra serie PLP, que se fabrican tanto en la versión totalmente en acero inoxidable como en su versión económica con internos de latón. Todo esto para lo que es bajas presiones. Y si además de trabajar a baja presión también tengo sólidos en suspensión o tengo algún fluido viscoso, voy a necesitar ensamblar mi manómetro a un sello de diafragma de baja presión. Y tenemos una serie de manómetros que ya viene ensamblado y soldado desde fábrica a un sello de diafragma de baja presión, que es nuestra serie PSG. También vamos a encontrar aplicaciones en industria donde vamos a requerir instrumentos para nuestro sistema contra incendios, y en este caso, por ejemplo, vamos a requerir manómetros que vengan con certificado UL y FM para que puedan trabajar en este tipo de aplicaciones. En Winters contamos con una gama de manómetros que vienen certificados FM y UL para todo lo que es el trabajo con hidrantes. Es nuestra serie PFE, que la tenemos en 2 rangos de presión, de 0 a 300 psi y de 0 a 250 psi. Entonces, cuando tengan alguna aplicación donde requieran también instrumentación para los sistemas contra incendios, tenemos una serie de manómetros que cuentan con estos certificados. Y si tenemos en industria también aplicaciones de frío, de refrigeración, vamos a requerir también instrumentación especial en este tipo de aplicaciones, como son los manómetros para amoníaco, que son manómetros que vienen ya con un diseño especial en la carátula para su trabajo con amoníaco, donde no solamente van a tener la escala de presión en la carátula, sino la escala de temperatura del amoníaco a diferentes presiones, y además del logo amoníaco para poder identificarlo en el proceso. También tenemos instrumentación para diferentes refrigerantes industriales como el R12, el R22, el R502, que vamos a encontrar en todo lo que son
sistemas de refrigeración en planta. Tenemos una gama de manómetros dedicada a lo que es el trabajo en sistemas de refrigeración y equipos de aire acondicionado. Otro caso que podemos encontrar en industria son aplicaciones donde vamos a tener alta temperatura. Si, por ejemplo, tenemos algún fluido en el que vamos a trabajar con temperaturas por encima de los 100 grados centígrados, vamos a requerir ensamblar accesorios a nuestros instrumentos para poder trabajar en esas aplicaciones. Para ese caso tenemos algunos accesorios como las torres de enfriamiento, que lo que nos permiten es enfriar el fluido, bajar la temperatura del fluido antes de que ingrese al instrumento, nuestra serie SST. Vamos a recomendar el uso de los tubos capilares que también nos ayudan a disipar la temperatura en diferentes fluidos, en diferentes longitudes, para poder soportar los rangos de temperatura altos con los que se vaya a trabajar. Y si además de altas temperaturas también voy a tener condiciones de fluidos viscosos o de sólidos en suspensión, podemos también ensamblar conjuntos a sellos de diafragma, además de los accesorios disipadores de temperatura. Todas estas combinaciones podemos recomendarlas en función a su aplicación. Y si además de medir la presión, necesito que esa presión que se está leyendo se pueda comunicarse con algún sistema de automatización y control, o necesito que mi instrumento me pueda enviar una señal digital, podemos recomendar el trabajo de los transmisores de presión de la familia WinSmart, donde tenemos transmisores de presión diferencial y transmisores de temperatura con posibilidades de comunicación en protocolo HART y Modbus, donde además de censar la presión del proceso, vamos a enviar una señal de comunicación digital para procesos de automatización. Esta es la nueva familia de productos que se ha incorporado a la gama de Winters, donde ya contamos con la familia de productos inteligentes, que es la familia WinSmart. Nos vamos con la quinta pregunta. Enseguida les va a aparecer en sus pantallas. Y la quinta pregunta dice: ¿cómo se llama la nueva gama de transmisores inteligentes de Winters? Inciso A, Winters Smart. Inciso B, WinSmart. O inciso C, Smart. Escojan su opción y no se olviden presionar el botón enviar. Bueno, hasta ahí habríamos visto un poco acerca de las aplicaciones, de algunas combinaciones de accesorios que podemos ir encontrando en la industria en el día a día. Como han visto, es muy importante que conozcamos la información del fluido con el que estamos trabajando para poder recomendar una solución completa y que tenga un buen desempeño, y no solamente un instrumento para que lo monten y queda atascado en la primera operación, o prácticamente queda instalado en la línea pero nunca se lo vea operando por diferentes problemas que pueda tener. Entonces lo que recomendamos es siempre que nos informen la aplicación, para que con eso podamos recomendar qué accesorio va a necesitar para que ese instrumento pueda realmente trabajar en ese tipo de aplicaciones. Ese es el objetivo del día de hoy, era que puedan ver un poquito acerca de las aplicaciones dentro del mundo Winters que tenemos. Entonces ahora vamos a irnos con la última pregunta del día de hoy, y con eso terminaríamos la presentación. Entonces tenemos la pregunta número 6. Se va a desplegar en su pantalla. Es una pregunta que la han ido viendo en cada una de las diapositivas durante toda la presentación, y la pregunta es: ¿en qué año se fundó Winters Instruments? Opción A, 1943, opción B, 1953 y opción C, 1963. Escojan su opción y no se olviden presionar el botón enviar. Y con eso habríamos concluido la presentación del día de hoy. El tiempo siempre pasa volando, uno quisiera hablar más y más de estos diferentes temas. Espero que con la presentación de hoy se queden todos con la idea clara de qué es un manómetro, cuáles son las partes fundamentales de un manómetro, cómo es que trabaja un manómetro, para que con esa información nosotros, la próxima vez que vayamos a requerir un manómetro para algún proceso especial, proporcionemos esta información para que nuestro distribuidor pueda hacer una selección adecuada y podamos darles la solución correcta y garantizar un buen desempeño y una larga vida útil del instrumento, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo. Los invito a visitar la página web de Winters,
www.winters.com, que es la página oficial, donde está toda la información cargada en inglés desde Canadá. Y tenemos otra página para Latinoamérica que es www.winters.com.ar, donde está cargada toda la información en español para que puedan descargar información técnica, fichas, datasheets, toda la información que requieran. De igual manera, cualquier consulta que puedan tener, pueden hacerlo a través de nuestro distribuidor InProcess. Estamos para trabajar de manera conjunta y poder brindar un asesoramiento adecuado para cada una de sus aplicaciones. Yamela, tenemos algunas preguntas en el chat. Perfecto. Para que las puedas resolver. La primera pregunta es de Aarón Ceballos. Indica una consulta. He visto algunas conexiones a proceso donde mencionan clamps y triclamps. ¿Existe alguna diferencia o se refiere a lo mismo? Perfecto, sí, efectivamente tenemos la conexión triclamp, en realidad es la definición correcta, la conexión triclamp para todo lo que es aplicación sanitaria, ¿no? Y nuestros manómetros de la serie PSQ vienen con conexión directamente triclamp. Tenemos en diámetros desde 0.75, 1, 1,5 hasta 2 pulgadas. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Dante Ramiro Cruz Mamani. Dice, buenas noches, una consulta. ¿Cuáles son las consideraciones para instalar transmisores de presión en vertical o horizontal? Perfecto. Bueno, va a depender mucho de la aplicación que vayamos a tener, ¿no? Y se puede instalar un transmisor tanto de manera horizontal como de manera vertical. Va a depender mucho de la forma como estemos instalando nuestro transmisor hacia el proceso. Si lo vamos a hacer con algún sello de diafragma, con bridas, por ejemplo, que se hacen normalmente en lo que son los tanques, a veces va de manera horizontal, a veces va de manera vertical. Hay diferentes soportes también para poder montar el instrumento de manera adecuada al proceso. Va a depender mucho de la aplicación en la que estemos trabajando, qué tipo de fluido es, porque los transmisores muchas veces se los usa para también lo que es medición de niveles en tanques, por ejemplo, y en ese caso van montados de manera no siempre vertical, no, van de manera horizontal. Entonces, dependiendo de la aplicación, hay diferentes recomendaciones que podemos ir dando dependiendo la aplicación que vamos a trabajar, qué fluido es. Eso sería un poquito de manera general, pero como te digo, no hay una recomendación básica, sino que debemos ir adaptándonos y adecuándonos a la aplicación. Ok, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de César Enrique Noguera Maguiña. Escribe, los WinSmart cuenta con un software que me permita parametrizar los valores de los instrumentos. Efectivamente, bueno, con toda la gama WinSmart, nosotros podemos acceder desde una computadora, ya sea si está en protocolo HAR o Modbus. El software es abierto, eso es importante mencionarlo, no es un software cerrado o que solamente sea diseñado por Winters para instrumentos Winters. Es totalmente abierto, por lo cual uno puede descargar el software desde la página web del mismo HAR para poder monitorear estos puntos y poder setear los puntos de operación dentro del rango de nuestro instrumento, ¿no? Entonces, no es un software cerrado, es un software abierto para que justamente se pueda setear estos parámetros sin mayor dificultad. Ok, perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta es de Marco Rosales. Dice, ¿cuentas con manómetros con certificación para zonas clasificadas? Entre paréntesis indica certificación EX. Ya, mira, para lo que es áreas clasificadas, tenemos algunas series de transmisores de presión con zona ATEX. Tenemos los transmisores de la línea WinSmart, también vienen para áreas clasificadas. En lo que es instrumentación mecánica, justamente porque no tiene ningún componente eléctrico, no tiene una norma, no tiene certificación ATEX la instrumentación mecánica. Sí, en lo que son la parte de los transmisores de presión, podemos contar con productos para áreas clasificadas. Te agradecemos a ti nuevamente, Yamela. Y bueno, ya nos estamos viendo pronto con todos los participantes que hemos estado presentes en la reunión. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.
Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Hasta luego.